Aplauso al Señor por lo que está haciendo a través de la vida de este varón. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes ya. Pueden tomar su asiento. A gusto saludarlos. Esta ciudad de San Luis Potosí me trae muchos recuerdos. Yo vine por primera vez aquí a una iglesia en 1985. ¡Ay, gole! Ya llovió y conozco y recuerdo a bastantes pastores. Estaba saludando a Jorge Cabrero, que lo conocí desde cuando comenzó a caminar con el Señor. Nuestro amigo mutuo Arturo Borjas, que ya partió con el Señor. Al pastor Francisco Díaz, a un John Mazariegos, que no estaba casado. A Arturo Delgado y su esposa, cuando estaban recién casados, iniciando el ministerio de Ágape. Pues a muchos, a Raquel y al ingeniero Ariel Miranda, a Nathan Thompson, cuando estuvo aquí, y recordarás al amigo Colchado, que te admiraba y hablaba de ti más que de Jesús. Le dije, háblame de Jesús, y él hablaba de Nathan Thompson. Y conozco hace muchos años a muchos pastores. Para mí es una bendición saludarles y ver que están unidos en una fraternidad. Eso habla de la madurez en una ciudad. Si no podemos unirnos con otros, la iglesia está inmadura. Cuando Dios ve una iglesia en una ciudad, no ve tu congregación. Gracias por tu entusiasmo. Ve su iglesia. Hasta la iglesia la congregación del que te cae mal es su iglesia. Y la iglesia de ese hombre que se fue de tu iglesia o de tu congregación y ahora tiene más gente que tú, también la ve el Señor. Y si no aprendemos a madurar y a guardar la unidad a pesar de lo que pueda venir, el Señor no visitará nuestra ciudad. Porque cuando Él quiere visitar la ciudad, quiere visitar su iglesia, no solo tu congregación. Una congregación puede provocar a las demás a conectarse con Dios, pero celebro que haya una fraternidad. Y bueno, mi esposa fue invitada hace poco a estar con las mujeres y llegó allá muy animada, muy entusiasmada. Les felicito. Yo presido la Alianza de Pastores del Estado de Guanajuato. ¡Ay, cole! Y he renunciado 3 veces, es la verdad, no estoy exagerando. He renunciado 3 veces y los pastores han insistido, lo digo con humildad, en que quede ahí. Mi esposa me dijo un día, ya yo creo que les caes mal. Ay, hijo, le dije, ¿por qué? ¿Tú sabes algo? Dímelo bien. Y me estuvo terapiando porque ella quería que ocupara más tiempo para otras cosas que usaba para la alianza. Y le dije, bueno, voy a decirles a ellos lo que tú opinas. Fui, comenté otra vez con los pastores del estado y ellos me dijeron, vamos a hacer una comisión para ir a hablar con tu esposa y explicarle que Dios te puso aquí. 22 años he estado al frente de la Alianza de Pastores del Estado. 22 años. Yo sé que parece porfiriato. ¡Ay, gole! Pero he renunciado 3 veces. Hemos estado orando por 4 gobernadores, 5 ya. Dice, desde el licenciado Ricardo Romero Hicks, Juan Carlos Romero Hicks, Miguel Oliva, Miguel Márquez, y ahora que ya está terminando, Diego Sinue Vallejo. Dios nos ha dado una gracia en el estado. Ya algunos alcaldes tienen a pastores en el cabildo, atendiendo los asuntos de los cristianos en sus municipios. Tenemos una gracia y favor. Hemos ayudado a pastores a que sean atendidos ellos y sus familias en los hospitales de salud del estado. El estado de Guanajuato pues tiene muchas complicaciones, pero tiene el mejor sistema de salud estatal de todo el país. Fue el estado que tuvo menos problemas con el COVID por los hospitales estatales, donde sí hay medicina. Entonces, ha habido mucho favor, y eso ha sido solo porque la iglesia se ha unido. Alguien le da un fuerte aplauso al Señor. La unidad es una arma de guerra. ¿Alguien me escuchó?
La unidad es una arma de guerra más que dar vueltas. Yo no menosprecio los actos proféticos siempre y cuando Dios los guíe, no los copie usted de otro lugar. Si Dios los guía, Dios los va a respaldar. Pero a veces se logra más y es más difícil guardar la unidad que ungir con aceite una ciudad. Así que yo los felicito, y antes de dar unas palabras que compartiré en el tiempo que me han asignado, yo los quería animar a guardar la unidad. La unidad ya la tenemos. La compró Jesús con su sacrificio en la cruz y nos ha hecho un solo cuerpo. Aunque no lo creas porque no lees la Biblia, pero eso dice. Así que nuestra responsabilidad no es tener unidad, sino guardar la unidad. No debes orar equivocadamente: danos unidad. Ya la tienes que guardarla, y hay que guardarla en el vínculo de la paz, porque habrá conflictos entre unos y otros pastores. Gracias por su entusiasmo. Y debemos aprender a perdonarnos y amarnos para ser como Jesús. Podemos predicar como un trueno, pero cuando tienes que perdonar a otros, ayudar y servir a otros, como nos decía Omar del buen samaritano, es complicado. Y bueno, yo estoy muy agradecido a Dios porque estoy con mi amigo Chris Richards. Él lo sabe, él puede decir que no, a quien yo he admirado por tantos y tantos años. El pastor Chris tiene el toque del rey Midas. ¡Aleluya! No sé si existió el rey Midas o es un mito, pero él tiene el toque. Todo lo que hace prospera. Ahora, él me dice que ha intentado muchas cosas que no le han salido bien. Pues por eso ya aprendió las que sí funcionan y las sigue practicando. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por la vida del pastor Chris Richard, que está aquí con nosotros? Y él puede decir que la gente en su iglesia no está con él porque predica bien, pero él tiene una de las iglesias más grandes hispanas que hay, y las tiene en Estados Unidos. El Paso, que si él la tuviera en Juárez tendría tal vez el doble. 1, 2, 3. No lo hacen bien. Si lo van a hacer es ¡ay, jole! Es acento en la J. Algunos de ustedes son maestros de español o de gramática y dicen: no, es que pastor, en el español, en el castellano no lleva acento la J. Esta sí lleva, aleluya. ¡Ay, jole! 1, 2, 3. Sentí el chicotazo de la unción. Muy bien. Pues gracias, Chris, por estar aquí. Él tiene muchas cosas que hacer, pero ha invertido para estar aquí con nosotros en San Luis. El pastor Omar nos invitó para estar en Guadalajara con él viernes y sábado, hoy en la tarde y mañana, pero habló con Arturo y no sé con quién más, y dijo primero si es posible que llegue a San Luis. Así que aquí estamos. Dale un fuerte aplauso al Señor y dale gracias a Dios. En Santiago capítulo 4, versos 7 y 8, la Escritura dice algo muy poderoso: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y de ustedes huirá. Y que la constante que nosotros tenemos es de cristianos huyendo del diablo. Tenemos a pastores apaleados por el diablo y diciendo: ya no, diablo. Pero la Biblia dice que Él huirá de nosotros. Dije que la Biblia dice que el diablo huirá de nosotros si nos sometemos a Dios y resistimos las obras del diablo. Acérquense a Dios, dice el verso 8. Él se acercará a ustedes, pecadores. Ay, híjole, dígale al que está a su lado, no sé a quién le está predicando: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Señor, que tu palabra siga obrando en nuestro interior. Más allá del conocimiento bíblico o información bíblica, danos revelación en la verdad. Es la verdad que entendemos, no la verdad que conocemos, la que nos hace libres. Así que más allá de solo oír y conocer, danos entendimiento para aplicar la verdad. De manera que al aplicar lo que tú nos hablas, una palabra, una frase, una idea, nuestra vida sea transformada para llegar a ser más y más las personas que tú has diseñado que seamos: libres, sanos, fuertes, victoriosos
y llenos de pasión para servirte a ti. Bendigo a estos pastores y sus equipos que han hecho un esfuerzo por estar aquí esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Sométanse a Dios. Los cristianos tenemos confusión en entender que la sumisión es como un sinónimo de obediencia, y aunque puede hablarse de obediencia y sumisión en la misma línea, no es lo mismo. Digan en alta voz: no es lo mismo obediencia que sumisión. Y el enfoque de esta pequeña charla es explicar la diferencia. Sumisión es una ligadura que se crea en el corazón. La sumisión generalmente es a la autoridad, aunque Efesios capítulo 5 y verso 21 dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Pero la mayoría de las menciones en la Biblia a someternos es hacia una autoridad. La sumisión no viene de la cabeza, no es solamente una decisión, sino es una ligadura sobrenatural del corazón a la autoridad. Cuando nosotros nos sometemos, ligamos el corazón a la autoridad a quien nos sometemos. Al obedecer, nos rendimos a la voluntad de Dios, pero al someternos, nos conectamos con el corazón. Dice el diccionario: sumisión o someterse. Definición: rendirse a otro, obedecer, ponerse bajo la autoridad y dirección de otros. La acción de someterse sin cuestionar a la autoridad o a la voluntad de otra persona o a la circunstancia que se impone. En la Biblia se habla de Jesucristo, nuestro Señor, el Hijo de Dios, en Lucas 2:51. Lucas 2:51. Y Jesús, está hablando de Jesús, dice, y descendió, y Jesús descendió con sus padres, José y María, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Que lo encontraron en el templo de Jerusalén, hablando con los escribas, los doctores, los sacerdotes, los doctores de la ley, sobre la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces dice el verso 51, descendió con ellos, volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Diga: Jesús, el Hijo de Dios, se sujetaba a sus padres terrenales. Siga diciendo conmigo: lo que yo no entiendo es por qué yo no me sujeto a nadie. Dele un fuerte aplauso a Dios. Yo sé que le cuesta, pero déselo. Su carne se resiste, pero su espíritu dice: dale gracias a Dios. La obediencia tiene que ver con ejecutar la instrucción que se nos da. La sumisión tiene que ver con la actitud con la cual obedecemos. Lo voy a repetir porque algunos se distraen y algunos son de lento aprendizaje. La obediencia tiene que ver con ejecutar la instrucción que se nos da. La obediencia es una acción. ¿Qué es la obediencia? La sumisión es una actitud. La sumisión tiene que ver con la actitud, el entendimiento y la confianza que tenemos en que Dios ha establecido toda autoridad, y que al someternos a la autoridad estamos honrando a Dios, y al honrar a Dios, Dios nos bendice. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos, dale la gloria al Señor. Para muchas personas, vivir en sumisión a otra persona humana falible puede ser una prueba, y es verdad. Toda prueba tiene un propósito: que nuestra fe sea perfeccionada, que nuestra fe sea llevada a otro nivel. Si estás pasando por una situación complicada para someterte a una autoridad, te quiero decir que toda prueba tiene un inicio, pero también tiene un final. Digan: las pruebas no son para siempre. Diga: Dios permite las pruebas para que yo crezca.
Es como un examen, diga, es como un examen. Si lo apruebo, paso al siguiente nivel. Y si lo repruebo, repito la prueba. Es muy sencillo, tal vez se lo pueda aprender. Cada vez que Dios te va a subir de nivel en el ministerio, cada vez que Dios te va a subir en un nivel de mayor autoridad en tu iglesia local, en el lugar donde Dios te ha establecido, en un estado, en una ciudad, en un estado, en una nación, te va a pasar por una prueba a ver si estás listo. Antes de que un fabricante emita un producto nuevo o un producto de calidad, pasan el producto terminado a un departamento que se llama control donde lo someten lo que han producido a muchas y diferentes y certifican que la calidad de lo que producen es resistente, es adecuada y funciona como ellos lo diseñaron. ¿Qué te hace creer que Dios no hace algo semejante? Él nos va a dar por herencia toda la creación. Gracias por su entusiasmo. Él nos va a dar por herencia todo lo creado. Dice la Biblia que el Padre ha hecho heredero de todo al Hijo. Y nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. No vamos a recibir solo algo de lo que Dios creó. Vamos a recibir todo lo que Dios creó, siendo sus hijos y coherederos con Cristo. ¿Alguien me está escuchando? Y Él no quiere dar todo lo que Él creó a cualquier persona. Por eso nos somete a diversas. Deja de quejarte. Deja de llorar como niño. Bueno, si es cierto que los hombres podemos llorar solo para descargar nuestra emoción en Dios y que de Él cobremos fuerzas para seguir adelante. Pero si tú no quieres pruebas, no avanzarás, no crecerás y te estancarás. Si alguien estudia la primaria, al final del sexto de primaria se presenta un examen o prueba. Y si pasas la prueba de sexto de primaria, entonces pasas a secundaria. Y al final de tercero de secundaria te someten otra vez a una. Y tú no puedes alegar diciendo: es que yo pasé muy bien el sexto de primaria, mire, lo pasé con 9, lo pasé con 10. Pues qué bueno, pasaste ese nivel, pero aquí estás en otro. Y tienes que aprobar el examen o la prueba de este nivel. Al pasar la secundaria, entonces pasas a la preparatoria. Y al acabar la preparatoria te hacen otra. Sigo aquí, aunque me fui para un lado. Te hacen otra prueba. Y tú no puedes decir: pero ya llevo 2. Ya manifesté que sí le echo ganas, que sí puedo. Pues sí, sabemos que pasaste bien la primaria y muy bien la secundaria, pero aquí te toca hacer otra. No te puedes cansar de las pruebas si tú quieres recibir todo lo que Dios tiene planeado para ti. No hay otra manera de crecer, de aprender y de ser levantado por Dios a otro nivel, ya que aún el propio Hijo de Dios fue sometido a diversas para llegar a ser autor de eterna salvación para los que creen en Él. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y si el Padre, cuando mandó al Hijo a la tierra, lo sometió a diversas pruebas, ¿quién eres tú para decir ya no? Bueno, Dios no nos va a dar pruebas más allá de las que podemos soportar. Nosotros creemos que no podemos, pero las pruebas sacan al flote lo que no sabemos que tenemos y que Dios nos ha puesto. David no sabía que él podía matar a un gigante. Él no lo sabía. A él nunca se lo reveló Dios. No le mandó un arcángel una semana antes, mientras él estaba dormido, y lo tocó con una espada desenvainada y le dijo: David, el Señor dice: tú serás un campeón en Israel. Él no sabe nada de que va a derrotar un gigante hasta que llega al campo de batalla. Bueno, al campamento donde el ejército de Israel está concentrado buscando a sus hermanos, y le dicen que sus hermanos no están ahí, sino están en el frente de batalla. Y cuando él llega al frente de batalla, en una coincidencia, y en el reino de Dios no hay coincidencias, solo hay diosidencias. Él escucha al gigante Goliat salir maldiciendo a Dios, porque es lo que hacía, y maldiciendo al ejército de Dios.
y algo que tenía dentro, un amor hacia Dios, un celo hacia Dios, se le removió y dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso que pueda hablar así de Dios y de su ejército? Y a mí siempre me extrañó ese versículo de que David le dice al filisteo incircunciso, y yo preguntaba: ¿habrán ido al mismo vapor juntos? ¿Se echaron un vaporazo, un baño? ¿Cómo sabe que es incircunciso? Bueno, realmente la aplicación de ese término es que David dice: este es un filisteo que no tiene pacto con Dios. Alguien dele un aplauso a Dios. Vamos, alguien déselo fuerte. Porque por poderosos que sean tus enemigos, por grandes que sean tus enemigos, Dios no está con ellos, está contigo. ¿Tú tienes pacto con Dios? Espero que sí. Y Dios y tú son mayoría. Dale otro aplauso fuerte a Dios. Muchas veces las pruebas sacan lo que está escondido en nosotros, de lo cual nosotros ni siquiera sabemos que está ahí. Necesitas pruebas para que lo que Dios ha depositado en ti aflore, sea descubierto por ti mismo de que eres capaz de hacer más de lo que pensabas o imaginabas. Porque si Dios te manda o permite una prueba, es porque sabe que tú puedes salir victorioso. Él nunca te llama a ser derrotado. Él te llama a tomar la victoria que Él ya conquistó en la cruz del Calvario, hacerla tuya y ponerla, implementarla en el campo de batalla. Alguien dele fuerte gloria al Señor. Vamos, alguien exalte a Dios. Tú no necesitas que termine la prueba, lo que necesitas es la fuerza para terminar la prueba. No le pidas que termine la prueba, porque si no, no llegarás al nivel que Dios te quiere llevar. Pídele la ayuda, diga ayuda, la gracia para terminarla. Entonces ya no voy a orar: Señor, quítame esta prueba. Sino voy a orar: sé que esta prueba no es para siempre. Dame la gracia para terminarla y al final estar firme. La gracia es el poder sobrenatural, la ayuda divina que Dios envía a nuestra vida para hacer lo que humanamente es imposible. La palabra sumisión, de la cual estamos compartiendo la diferencia entre obediencia y sumisión, viene de la palabra griega upotazo, como golpazo. Upotazo. Upo significa debajo, tazo significa organizar. Así que la definición etimológica de la palabra sumisión es organizado para estar debajo. También se traduce como sujeto o sujeción, según esté colocado en la Biblia. Poner debajo, estar sujeto, estar bajo la obediencia de, sin poder tener el entendimiento de que el reino de Dios y en sí la creación funciona al aprender a estar debajo de lo que Dios, las leyes que Dios ha establecido de Dios o de las autoridades que Dios ha establecido. Habría un caos. Cuando había un caos al principio, en Génesis 1:2 dice la Biblia: Dios habló y ordenó el caos y dio leyes y mandatos que al aceptarlos nosotros como que vienen de parte de Dios, nos ponemos debajo de lo que Dios ha hablado, y entonces hay orden, hay vida y hay avance en la obra y el reino de Dios en nuestra vida. Dale un fuerte aplauso a Dios. La Biblia dice que debemos obedecer y sujetarnos solo con la excepción de que la autoridad o la persona en autoridad o lo que esté sobre nosotros de parte de Dios nos pida hacer algo que vaya en contra de Dios, su palabra o nuestra integridad. Cuando los sacerdotes tomaron a Pedro y Juan, que habían sanado al cojo en la puerta de la Hermosa, amenazándoles y diciéndoles que les prohibían seguir predicando en el nombre de Cristo, en Hechos 4, 19 y 20, ellos contestaron, Pedro y Juan respondieron cuando se les prohibió hablar o seguir predicando en el nombre de Cristo: juzgad si es bueno delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. No podemos dejar de decir
lo que hemos visto y oído. Diga, la única excepción para no someterme a una autoridad que Dios me ha dado es cuando me pide hacer algo en contra de la palabra de Dios. Fíjese cómo se narra cuando Pablo se le pone al brinco a alguien que lo lastima y le llama sepulcro blanqueado, sin él saber que esa persona era el sumo sacerdote. Hechos 23, 2 al 5. Hechos 23, bueno, del 1 al 5, no, 2 al 5. Dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, junto a Saulo, Pablo, que le golpearan en la boca. Entonces le dijo Pablo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. No, si era mexicano Pablo. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? ¡Abusador! Los que estaban presentes, verso 4, Hechos 23, le dijeron a Pablo, al sumo sacerdote de Dios injurias. Claro que el sumo sacerdote estaba abusando de su poder. ¿Qué estaba haciendo el sumo sacerdote? Pero cuando le dijeron a Pablo que el que mandó a bofetearlo era el sumo sacerdote, verso 5, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues está escrito, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y Saulo se disculpó, aunque lo que estaba haciendo el sumo sacerdote no era un uso correcto de la autoridad. Y es que Dios no nos pide someternos a la autoridad por la calidad de la autoridad, sino por la investidura que Dios le ha dado. Puedes darle un aplauso a Dios, por favor, con toda tu fuerza. Vamos, vamos, vamos. Y ahí está el problema en todos nosotros, también en los pastores. Desgraciadamente, en México, la mitad de los pastores o más no tienen pastor. 1, 2, 3. Tal vez están en una organización donde hay un superintendente, un supervisor, no sé, alguien. Muchos no, ni en una organización están. Ellos son el rey del castillo y ellos cantan en su congregación ese himno de José Alfredo Jiménez, yo sigo siendo el rey. Le dicen a las autoridades de gobernación, cuando las autoridades de gobernación quieren hablar con los pastores, dicen no sabemos a quién dirigirnos, porque cuando queremos hablar con alguna organización religiosa como la Iglesia Católica, ellos están estructurados y tienen autoridades, 1 o 2 o 3 con las que podemos hablar y aclarar todo, pero los cristianos no tienen un representante. Le dijimos una vez a una persona, es que cada uno quiere ser el papa en su propia congregación, y algunos hasta forma de papa tienen. Es un problema. Hay pastores que no obedecen a nadie. Gracias por tu entusiasmo, sé que nunca me volverán a invitar. Y cuando un pastor no se sujeta a nadie y él pide, o entre comillas, en su congregación se entiende que ellos deben sujetarse al pastor, no puedes ejercer la autoridad si no has aprendido a estar bajo autoridad. Si tú ejerces la autoridad espiritual sin estar bajo ninguna autoridad, estás en un abuso de autoridad. Desgraciadamente hay muy malos ejemplos entre los cristianos y a veces entre los pastores porque no se sujetan a nadie. Y cuando tienen un pastor, es su pastor mientras les diga que todo está bien. Es fácil obedecer a quien te apoya, a quien te anima, a quien ora por ti y en algún momento hasta siembra en tu ministerio. Lo difícil es obedecer a alguien que te dice no. Si tu pastor te dice no, es que no me entiende. Ya no quepo en este ministerio. Y te vas a otra cobertura. Y cuando hay pastores que se presentan conmigo, que yo he visto que han estado bajo 4 o 5 pastores, yo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, guárdame, Señor. No estoy bromeando. Yo no tengo relación con pastores que han estado bajo muchos ministerios. Yo creo que por algún accidente puedes cambiar de ministerio, va a estar bajo otro pastor una vez. Tal vez 2, pero hay personas que dicen, no, pastor, usted es el mejor pastor que yo conozco. He estado bajo 6 pastores
Y usted es el, no, digo, voy a ser el séptimo de una larga lista. Y yo le digo, discúlpame, tu testimonio me impide que yo pueda considerar trabajar contigo. ¿Cómo? ¿Cómo si no he hecho nada más? ¿Cómo no? Te has cambiado de pastor como de calcetines. 1, 2, 3. Porque alguna vez alguno te dijo que no. Porque Dios te prueba a través de la autoridad. ¿Que no lo sabías? Y que Dios te pide estar bajo una autoridad imperfecta. Dios sabía que tu pastor es imperfecto y aún así te lo dio. 1, 2, 3. Eso merece 2 áicoles. 1, 2, 3. Si tú quieres al pastor perfecto, vamos a orar que te mueras pronto. Al final se ponen de este lado los que quieren un pastor perfecto. Porque el único pastor perfecto es Jesucristo, el buen pastor, el príncipe de los pastores, y es el pastor que pastorea a todos y va a estar con nosotros para la eternidad en el cielo. Pero aquí abajo, abre los ojitos, todos somos imperfectos, hasta tú. Gracias por tu entusiasmo. Ese gozo te brotó el gozo. Pensé que 1 o 2 iban a entusiasmarse y dar un aplauso al Señor. Se me ocurrió. El principio es que estemos sujetos como si fuera el Señor. No vamos a sujetarnos por la calidad de la autoridad. Vamos a sujetarnos por la investidura que Dios les dio. Si no, no podríamos comprender Romanos 13, 1 y 2, que es la porción que dejé casi para el final, más impactante, de las más impactantes en la Biblia sobre esta verdad. Dice Romanos 13, 1 y 2: sométase toda persona a las autoridades superiores. Sométase toda. No es que yo tengo títulos teológicos, también tú. Es que yo soy el obispo de mi organización, también tú. Es que yo soy el papa de mi organización, también tú. Sométase toda autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo quien que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Tal vez esta traducción más moderna nos anime. Yo sé que como pastores conocemos esta porción. Inclusive tú la has usado para decirle a tu congregación o a uno que otro que empezó a hacer chivo en vez de oveja, que se someta. Dice la TLA: solo Dios puede dar autoridad a una persona, y Él es quien le ha dado poder a los gobernantes que tenemos. Por lo tanto, debemos obedecer a las autoridades del gobierno. Quien no obedece a los gobernantes se está oponiendo a lo que Dios ordena, y quien se opone será castigado. La NTV, Nueva Traducción Viviente, dice de los mismos versículos: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están ahí colocados por Dios. Oiga, Felipe, pero llegaron ahí por votación. Sí, que Dios permitió, y ahí de esa forma los puso como autoridad. Por lo tanto, cualquiera que se rebela contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Y por último voy a leer la versión, la Biblia libre para los hispanos. Todos deben acatar la autoridad que preside, pues toda autoridad procede de Dios, y las autoridades que existen han sido establecidas por Él. Por tanto, los que se oponen a la autoridad se rebelan contra lo que Dios ha dispuesto y recibirán su merecido. Uno de los problemas más grandes de la iglesia mexicana, lo digo con respeto, yo, por la gracia de Dios, me ha permitido Dios atender a casi 60 pastores de la red de Trigo Family. Tenemos en la red aproximadamente 130 iglesias, porque los pastores que atiendo, como me ha sucedido a mí, les ha sucedido a ellos, se han multiplicado abriendo misiones en otros lugares que han crecido y se han vuelto iglesias. Un pastor nuestro en Oaxaca tiene 14 iglesias, 2 de ellas de más de 1,000, la de él de 6,000 personas. Otro pastor en Veracruz tiene 7 iglesias,
Un pastor de nosotros en Lagos de Moreno, Jalisco, tiene 4 iglesias y me dijo que estaba abriendo 3 iglesias en Sinaloa. Para lo cual le dije, hay pastores que no mienten pero exageran, y la exageración es prima hermana de la mentira. Y él entendió que le estaba yo diciendo que me estaba exagerando cuando me dijo que estaba abriendo 3 iglesias en Sinaloa. Y él me dijo, pero es verdad, Felipe. Entonces le dije, quiero ir a ver si son verdad las 3 iglesias. Fui a Sinaloa y efectivamente está abriendo una iglesia en Los Mochis, está abriendo una iglesia en Guasave y está abriendo una iglesia en La Cruz, cercano a Mazatlán. Y cuando estuve ahí dije, ¡ay, jole! ¡Ay, jole! ¡Ay, jole! Un triple ay, jole es la máxima expresión de sorpresa, de impacto en mi vida. Entonces hay más iglesias que pastores que ministro. Y esta multiplicación de pastores me ha traído un temor reverente cada vez más profundo en mi vida, de que si yo soy autoridad de tantos pastores como del pastor Omar, que no le sale bien el hijo, le tiene que practicarlo más, aleluya, y de Arturo y de otros más, de Joseph o Chía, que se vino Silvia a despedir, por lo menos aquí en San Luis. Yo tengo que estar sujeto a mi autoridad. Mis pastores son los doctores Pardillo y lo han sido por 29 años. Yo solo he tenido 2 pastores en mi vida. Y yo le pido al Señor que guarde a mis pastores. Porque si un día falta el doctor y la doctora Pardillo, bueno, yo sé que sería una prueba que el Señor confía que la pasaré, pero no sabría honestamente qué hacer. Estoy tan formateado, soy tan hecho a lo que Dios me ha dado a través de ellos, que me sería difícil pensar en otros pastores. Yo honro a mis pastores. No soy perfecto, pero me esfuerzo lo más posible por honrarlos, porque entiendo que debo estar bajo autoridad para ejercer autoridad. Yo no soy el mejor pastor. Cris es 10 veces mejor que yo, y lo digo con verdad. Pero Dios me puso. Yo creo que yo soy el azote de los que tengo bajo mi autoridad. Y que algunos de ellos se portaron tan mal que Dios les dio a Felipe del Castillo como pastor, para que se alineen. Y no soy, dicen que no soy del castillo, sino del castigo. Pero Dios ha querido confiarme a otros pastores. Entonces yo una verdad entiendo de muchas de ejercer el liderazgo. Una verdad entiendo y practico, y pregúntenle a mi esposa, a mi equipo y a mis hijos. Yo honro, me sujeto y obedezco a mis pastores. A veces me ha costado trabajo hacer lo que me dicen, pero yo ya no cuestiono. Yo todas las veces que quise poner mi inteligencia, mi pequeña experiencia por encima de la instrucción de mis pastores, me fue mal. Así que ya después de varias veces que lo viví, ya dije, ya aprendí. Flojito y cooperando. Salmo 200, verso 1. Dile al que está a tu lado, la escritura dice flojito y cooperando. Bueno, no lo dice la escritura, pero podía estar en la Biblia esa verdad. ¿Tú tienes a alguien a quien sujetarte? ¿O nomás le haces tu jeta? No te sujetas, pero tienes una jeta. Si no tienes, yo lo entiendo. A veces cuando uno ha sido abusado, o ha sido dañado, o no ha sido enseñado bien por autoridades, uno cree que todas son iguales, pero no es verdad. Un día alguien me criticó y me dijo, ustedes los de amistad creen que el doctor Pardillo es infalible. Le dije, pues no, solo el Papa es infalible. Es una broma, te puedes reír. Mi pastor no es infalible, pero conmigo, le dije yo, mi experiencia es que ningún consejo que me ha dado ha sido equivocado. Y válgame que en 29 años he recibido muchos consejos. El doctor Pardillo no da órdenes. Él solo dice, quien lo conoce dice, pues yo creo que lo que te convendría es, y te lee una porción de la Biblia y ya. Y como que no te explica mucho. Mi pastor es como Jesucristo. Cuando Él habla no se le entiende. Y hay que ir aparte y decirle, nos explica lo que dijo. Yo he aprendido tanto de Él.
Él no abunda en palabras, no es el predicador estrella de un congreso. Es un hombre lleno de sabiduría y el don que opera sobre él es el don de la palabra de sabiduría. Y creo que poca gente tiene la autoridad que el doctor Pardillo tiene en esta nación. En Amistad Cristiana, que yo llegué a predicar, no sé, he predicado muchas veces ahí. Durante 10 años yo vi 12,000 gentes, entre 11,000 y 12,000 en las 3 reuniones de domingo. 1, 2, 3. Y Dios les dio la gracia de tener la iglesia físicamente más numerosa, porque hay otros que decían que tenían una iglesia más numerosa pero nunca se reunían. Y yo estuve ahí y lo puedo testificar. Los niños nunca entraban a las reuniones porque no cabrían. Así que los niños eran atendidos desde que llegaban en otro lugar y solo atendían entre 2,000 y 2,200 niños en 3 reuniones. 1, 2, 3. A ellos les dio Dios la gracia por 10 o 12 años de tener esa mega asistencia en la nación. Pero cuando tú le preguntabas al doctor Pardillo o a la doctora cuánta gente asistía, ellos decían, no sabemos. Y un día el doctor dijo, ni me interesa. Pues si todo el mundo está contando cuánta gente va. Dice, a mí no me llamó Dios a tener miles, sino a enseñarles que conozcan a Jesús y conociendo a Jesús tengan vida en su nombre. Wow. Otra vez me dijo, Dios nos llamó a enseñarles cómo debe funcionar la familia, el matrimonio, y a eso nos dedicamos. Esa es nuestra prioridad y lo demás es secundario. No se afanaron por ser muchos, y aquello por lo que no te afanas Dios te lo da. Dale un fuerte aplauso a Dios. Porque no hay una ambición egoísta, porque no hay un motivo equivocado, torcido. Yo soy lo que soy, nuestro ministerio es lo que es por Dios, 1, por mi esposa, 2, y por mis pastores. En algún tiempo yo me confundí, creí que mi esposa era parte de la Trinidad. Es una broma. Pero luego entiendo como buen cristiano que la Trinidad son 3, Padre, Hijo y... Entonces Dios me reveló que mi esposa es la secretaria del Espíritu Santo. La persona que más me ha influido es mi esposa Angélica. Sin ella yo no sería quien soy. Pero las segundas personas que más me han influido son mis pastores. Sin ellos yo no hubiera continuado en el ministerio. Pero si tienes una autoridad, tienes que conectarte con ella. ¿Qué dije? No te escuché. No solo obedecer, pues entendemos, somos pastores. Yo tengo 35 años, 34, 35 años de pastor. Se supone que algo por lo menos debo entender sobre obedecer. Pero obedecer es una acción, ejecutar la instrucción dada. La sumisión tiene que ver con el corazón y la actitud. De que yo creo que Dios puso a mi pastor para proteger mi vida, y yo al hacer lo que Dios dice, sujetarme, ligarme en mi corazón, confiando que de Él vienen instrucciones de Dios, soy bendecido, prosperado, protegido, dirigido. Alguien le da un aplauso al Señor. Voy a terminar. Una historia. Hay una historia en la Biblia, cuando oí que Cris cuando pasó dijo, voy a hablarles, y citó 2 de Samuel. Dije, ¡áigole! Ya me la ganó, pero no. Esta historia está en 1 de Samuel 17, del 17 al 23. Y en el primer libro de Samuel, capítulo 17, se habla de David. ¿De quién se habla? Justamente cuando va al campo de batalla, bueno, al campamento del cuartel del ejército de Israel, para llevar unos panes, unos quesos que su papá Isaí le ha enviado a sus 3 hijos mayores. David es el octavo de 7 hermanos. David es el más chico y sus hermanos mayores están enlistados en el ejército. David no tiene edad militar y él cuida las ovejas, dice la escritura. Y un día su papá le dice en los versículos 17 al 23, le dice Isaí a David su hijo, si puede venir alguien al teclado y ayudarme desde el fondo, por favor, para que la música y la palabra fluyan juntos. Le dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado
estos 10 panes, llévaselo pronto al campamento a tus hermanos. También lleva estos 10 quesos de leche, verso 18, los llevarás al capitán del escuadrón de tus hermanos, al jefe de los 1000, y mira a tus hermanos, si están buenos, toma prenda de ellos. Pregúntales cómo están y tráeme noticias sobre tus hermanos. Verso 19. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Yo creo que si Isaí hubiera estado enterado bien del conflicto que estaba en ese momento pasando, le hubiera dicho a David, mejor voy yo. Pero tal vez Isaí no sabía que ya estaba el enfrentamiento tan directo. Y entonces sus hermanos están ya en una batalla, se supone, contra los filisteos, aunque nadie ha dado respuesta al desafío de Goliat. Se levantó pues David, verso 20, de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, no las dejó nomás así, dijo, bueno, pues hay que las cuide Dios. Nos hablaba Cris de poner atención a los detalles pequeños, y aquí hay un detalle pequeño. David encargó las ovejas. Alguien dele un aplauso a Dios, no las abandonó. Dele un fuerte aplauso a Dios. Se fue con su carga como Isaías le había mandado. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Él llega justo cuando los dos ejércitos, el de Israel y los filisteos, están formados en orden un poquito más bajito, porque el que está predicando soy yo. Muchas gracias. Llega justamente cuando los dos ejércitos están puestos en fila para pelear uno contra el otro, en una aparente coincidencia. Diga conmigo, en mi vida no hay coincidencias. Diga, yo estoy en las manos de Dios y todo lo que pasa, Dios lo permite. Aún mis errores, diga, aún mis errores están bajo el control de Dios. Pues está escrito que si yo amo a Dios y busco hacer su voluntad, todas las cosas Dios hace que cooperen para mi bien. Alguien dele un fuerte aplauso al Señor. Te quiero decir lo trascendente que es esto, porque el gigante Goliat no sale todo el día a retar a que le escojan un valiente, un guerrero que pelee contra él. Solo sale 2 veces al día, una vez por la mañana y otra por la tarde. Y David llega justo cuando, al estar platicando con sus hermanos, como lo vamos a ver en el siguiente versículo, oye el grito de Goliat, maldiciendo a Dios y al ejército de Dios. Y él se queda viendo a sus hermanos cómo van a reaccionar. Luego ve a los generales del ejército y al propio rey Saúl, y David está pensando en su interior, aquí alguien va a hacer algo. Nadie puede dejar que este filisteo haga eso. Él no sabe que el filisteo Goliat lo ha hecho por 39 días seguidos. Ese es el 40º día. ¿Qué día es? Y los ciclos en la Biblia de 40 establecen algo generacional. Si el gigante por 40 días, mañana y tarde, lo logra hacer, habrá un temor permanente sobre el pueblo de Israel y una opresión de debilidad. Pero Dios envía a David en el día 39 para el 40, para que se evite completar el ciclo. Él llega y escucha al gigante Goliat maldecir al pueblo de Israel. Dice el verso 21, se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos frente al ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que cuida el bagaje, corrió al ejército. Cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Verso 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín Goliat, que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, pero hoy, ese día, las oyó David. Y David reaccionó y dijo, si nadie lo va a enfrentar, yo lo... Ese día David pasó del anonimato a ser un héroe nacional. Ese día David salió de lo oculto, donde Dios lo estaba formando, pastoreando las ovejas de su padre, donde no era algo muy popular o algo muy glamoroso que él hacía, no era algo
que saliera como hoy en día en las redes o en los periódicos o en las noticias. Él estaba siendo preparado en secreto. ¿Cómo estaba siendo preparado? Pero ese día se abrió una puerta a su destino. Ese día cambiaría por completo la vida de David. Porque hay un día que si nosotros caminamos con Dios y permitimos ser formados por Él en los lugares secretos, mientras nadie nos ve, un día señalado, cuando Dios ve que estamos preparados, se abre la puerta a nuestro destino. Y desde ese día en adelante nuestra vida no será la misma. Alguien lo puede celebrar. Pero quiero aterrizarlo en esta verdad. La razón por la que David fue al frente de batalla es porque estaba obedeciendo y sometido a su papá. Todos hagan así. 1, 2, 3. Pero chido. 1, 2, 3. Es en el camino de la obediencia y la sumisión que la puerta a tu destino glorioso que Dios tiene para ti se abrirá, y de ser quien eres pasarás a ser quien Dios ha destinado que serás. Alguien lo puede alabar al Señor. Alguien puede recibir esta palabra. Él llegó ahí porque su padre le pidió que llevara pan y unos cereales, un queso. Estaba haciendo un mandado. Él no llegó ahí con una espada. Esa mañana no se levantó David pensando que iba a derrotar a Goliat. Él se levantó haciendo un encargo a su papá. Pero mientras él está haciendo algo sencillo, aparentemente sin trascendencia, él está caminando, y cada paso que da lo está acercando al destino eterno por el cual él nació. Y nosotros queremos que se abra la puerta a nuestro destino, saltándonos el primer principio del reino: obedecer y someternos. El primer principio del reino, o el 1 y 2, amar a Dios, obedecer a Dios. Dígalo. Pero la obediencia no está sola en la Biblia, como lo hemos visto. Hay más alusiones en el Nuevo Testamento a someterse, ya que Dios nos ha dado el Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En el Antiguo Testamento venía sobre los grandes hombres de Dios, o los instrumentos que Dios iba a usar. Venía y se iba, pero en nosotros está permanentemente. Somos templos del Espíritu Santo, y el Dios Todopoderoso habita dentro de nosotros. Así que Dios nos pide ir más allá de la obediencia. Dios nos pide ir hacia la sumisión. El primer peldaño es obediencia, pero la meta es sumisión. La meta es una ligadura de corazón. Es entender que al obedecer y sujetarnos con fe a una autoridad, confiamos en que la obediencia y sumisión traerá la bendición de Dios a nuestras vidas. Ahora, aquí el problema que hay en la Biblia es que su papá Isaí no era el mejor padre para David. Muchos de los errores que David cometió como padre tienen su raíz en su infancia. Según el Salmo 51:5, ¿qué porción de la Biblia? David dice que fue concebido, que nació en una relación o en una situación donde su madre, así lo dice literalmente, claro que no pudo ser solo su mamá, tuvo que ser también su papá. Salmo 51:5: en maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre. Y yo me pregunté mucho tiempo, Chris Richards, ¿por qué se menciona a la mamá y no al papá? Ya que para que David haya nacido de una relación fuera del matrimonio de Isaí, se necesitaba sí otra mujer que no era la esposa de Isaí, pero también a Isaí. Porque la historia judía, no la Biblia, pero lo puede buscar usted en un diccionario, en alguna enciclopedia o aún en Google. La historia judía, que lleva unos registros, dice que el papá de David, Isaí, y su esposa tuvieron una fractura en su relación. Entre 10 y 12 años se separaron, y entre esos 12 años o 10 que duraron separados, Isaí de su esposa cayó con otra mujer, cayó con otra.
Hay un término en la Biblia que no tengo tiempo de explicar, pero si ustedes son estudiosos lo pueden investigar, donde en otro salmo dice: extraño he sido para los hijos de mi madre, desconocido. Esas expresiones hablan de que no solo nació fuera del matrimonio, sino que posiblemente la relación de Isaí fue con una prostituta. ¡Ay, jole! Ya de por sí que sea hijo de otra mujer es problemático, más lo sería si fuera hijo de una mujer que es dedicada a la... Yo te hago una pregunta, dame el nombre de la madre de David. Vas a investigar toda la Biblia y no aparece el nombre de la madre. ¿Por qué dice en pecado me concibió mi madre? Fui formado y en pecado me concibió mi madre. Porque Isaí se arrepintió del pecado que hizo, y a pesar de tener un hijo fuera del matrimonio, lo trajo a vivir a su casa y lo reconoció como su hijo. No está en la Biblia, no es una verdad bíblica, sino es como una historia del contexto cultural del tiempo que nos ayuda. La historia judía dice que Isaí, tratando de mostrar un arrepentimiento genuino, regresa con su esposa, la esposa con la que ha estado casado y tiene 7 hijos, y trae a David consigo. Pero al traer a David consigo, siendo él el fruto de una relación fuera del matrimonio, olvidemos lo de la prostituta, pero una relación fuera del matrimonio, los demás hermanos no aplaudieron como focas. ¡Oh, oh, oh! Se enojaron con David porque era el hijo de la otra. Y toda la Biblia se menciona a Isaí y a sus hijos como rechazando o alejando a David. Sin embargo, David honró a su padre. David, en los 2 salmos que él habla de su infancia, hay 2 salmos donde él habla de su infancia, aquí y otro salmo, él no habla de su padre, sino de su madre. Así que Isaí no es el mejor papá, lo tiene boleando zapatos con las ovejas. El oficio de pastorear ovejas, quiero que lo investigue bien, era como hoy ser boleador de zapatos o vender paletas. Era un oficio de baja categoría que si se podía hacer por un sirviente de una casa, lo haría. Para que Isaí haya mandado a David a pastorear las ovejas, que permanentemente se ve esa verdad, y él dice: yo era pastor de las ovejas de mi padre. No era algo digno, no era como decir tengo una maestría, una licenciatura, tengo un negocio de esto. Era una profesión un poco baja, un poco vergonzosa, pero su padre había permitido que David tuviera esa profesión porque él era incómodo. Hasta cierto punto lo trajo a vivir con él, pero era incómodo, era el hijo de su error. Sin embargo, cuando Isaí le encarga algo a David, David obedece sin reprochar. Alguien dele un aplauso a Dios. Vamos, vamos, vamos. Algo pasó en David que aprendió a respetar, obedecer y sujetarse a la autoridad. Diga: respetar, obedecer, sujetarse a la autoridad. Aún con Saúl lo hizo con su padre, ya le expliqué. Y Saúl, siendo uno de las peores autoridades que existen en la Biblia, que parece ser que Saúl tiene la competencia por la medalla de oro, de plata, del peor pastor de la Biblia. Es que él no fue pastor, fue rey, es lo mismo. David se sujetó a él, a un pastor endemoniado, carnal, envidioso, celoso, y que procura perseguirlo para matarlo. Yo creo que nadie tiene un pastor así. Creo que hay pastores que fallan, pero Saúl es el campeón. Y aún así, David no se rebeló abiertamente. Huyó de Saúl, pero nunca atacó a Saúl. ¿Alguien le puede dar un aplauso a Dios? Termino. La iglesia mexicana no va a avanzar si no aprendemos a obedecer y sujetarnos a Dios y a las autoridades que Él ha establecido. Perdónenme, pastores, si usted cree que lo que estoy diciendo es muy aventurado, discúlpeme.
mi intención no es ofenderle. Yo respeto mucho el ministerio pastoral, pero tal vez no es mi intención ofenderle, pero sí darle una santa sacudida. Aleluya. ¿Tú te sujetas a alguien? ¿Estás ligado en tu corazón a alguien? ¿Hay alguien que pueda orar por ti y bendecirte constantemente? Porque a veces tienes un pastor, pero lo único que haces es darle dolor de cabezas. Dice la Biblia que mientras David obedecía a su padre, haciendo algo tan sencillo, la puerta a su destino se iba abriendo. Ese día David derrotó a Goliat, agarró la cabeza de Goliat, la levantó y dijo: este es el Dios en el que Israel confía. La unción vino hacia David tan poderosamente, la unción vino a David tan poderosamente, que el propio Saúl, que lo había enviado o había aceptado que él peleara contra Goliat, se confundió y de repente la unción había cambiado a David y Saúl no lo reconocía. Saúl pregunta en el verso 55 de 1 Samuel 17, cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, le dijo a Abner, el general del ejército: ¿de quién es hijo ese joven? Él lo sabía, lo había tenido en su palacio tocándole para ser librado de demonios. Él lo sabía. David había intentado caminar con su armadura y no pudo. Claro que Saúl sabía, pero la unción estaba cambiando a David. Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Ni Abner entendía bien qué era. Él no creía que David, ninguno de los dos creía que ese pastorcito de ovejas hubiera podido matar al gigante. Ellos creyeron que alguien más se metió, o algún hermano, el hermano mayor de David, a matar al gigante, a derribarlo y matarlo. Entonces el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Verso 57. Cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó, lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y Saúl le preguntó: muchacho, ¿de quién eres? Muchacho, ¿de quién eres? Otra vez: ¿de quién eres? No te escucho. ¿De quién eres? Y él no dijo: Dios me ha formado en lo secreto, pues mi padre realmente me ha tratado muy mal. Él dijo: tu siervo es. Yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Él reconoció quién era su padre en el momento de su mayor victoria, o de su inicial victoria. Ya acabé. Alguien aquí le da gloria a Dios. Muchacho, ¿de quién eres hijo? Yo soy hijo del doctor Idilio y la doctora Rosa María Pardillo. Sin ellos no sería quien soy. Yo los honro cada día en mi corazón. Casi no hay día, porque me puedo equivocar un día, que no ore hasta 2 o 3 veces. Los muchachos que me acompañan saben que en las comidas yo oro por mis pastores. Me han escuchado orar por mis pastores para que no se me pase. Mi pastor tiene 90 años, la doctora tiene 81 años, pero yo soy hijo de ellos. Y cuando los gigantes caen frente a mí, por la gracia de Dios, porque Dios me ha dado un destino de establecer el reino de Dios en León, en Guanajuato y en el Bajío. Cuando un gigante cae, yo digo: yo soy hijo de ellos, y la victoria que Dios me da en parte también es por ellos y para ellos. ¿Alguien aquí está entendiendo lo que Dios le está hablando? ¿Tienes tú a alguien a quien honrar? ¿Tienes tú a alguien a quien decir: yo soy hijo de él? Yo no nací en Amistad Cristiana, porque la congregación que presido, el ministerio se llama Trigo y Miel, no Amistad. Pero me hubiera gustado nacer del ministerio de los doctores, pero ellos me adoptaron.
Y durante muchos años me sentí de segunda por ser adoptado. Y tengo un amigo mío muy cercano que es casi como mi compadre. No existe eso, pero como mi compadre. Se llama Sergio Ricardo Anaya Andreu. Es de Cancún, Baja California, Quintana Roo, perdóneme. No sé por qué dije eso, pero bueno. Y él me decía, para hacerme bullying: yo soy hijo de amistad y tú eres adoptado. Así me decía cada vez que podía. Hablaba de un conflicto en su corazón, pero bueno. Hasta que un día encontré en la Biblia que todos somos adoptados, que ninguno de nosotros es un hijo legítimo de Dios, porque tenemos que ser judíos de raza y volver y creer en el Mesías para ser por raza hijos de Dios. Todos hemos sido adoptados, dice la Biblia, a través del Espíritu Santo, que nos hace clamar, el Espíritu de adopción, que nos hace clamar: Abba, Padre. Y luego me encontré en la Biblia que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dice que cuando una persona tenía una deuda impagable, ¿una qué? Podía pagar con sus hijos la deuda. Podía darlos como esclavos 7 años, era lo que la ley permitía, y a los 7 años tenían que ser liberados. O sea que si no podías pagar, podían tus hijos pagar por ti trabajando como esclavos para tu acreedor. Pero si tus hijos eran adoptados, si tus hijos eran, la ley judía lo prohíbe. Puedes dar tus hijos naturales como esclavos, pero no tus hijos adoptados. Así que le dije a Naya: ya te fregaste. Perdón, si los doctores tienen una deuda, tú vas a pagar como esclavo. Y yo no. Amo tanto a mis pastores. Guárdame, Padre, guarda mi corazón. Es uno de mis deseos honrarlos hasta el final de sus días. En estos años, varios han querido tirarme la onda de trabajar con ellos, como aquel que me dijo: todos los de amistad creen que el doctor Pardillo es infalible. Yo era un pastor muy prominente, uno de los 10 más prominentes del país hasta hoy. Y yo lo quise golpear, pero si lo golpeaba me echaba de su casa porque me estaba hospedando ahí y no me daría ofrenda. Ya llevaba 2 días predicando. Y empecé a llorar cuando él empezó a hablar de mi pastor. Empecé a llorar. Y dije: yo no sé qué problema tengas con mi pastor, porque veo que estás molesto con mi pastor, porque mi pastor había sido su pastor. ¡Ay, jole! Háblalo con el doctor. Pues es que en amistad nadie recibe mis llamadas. Pues así te portaste, ¿verdad? Bueno, no le dije eso, pero lo pensé. Dije: yo te consigo una cita. Él como que se había distraído y de repente entendió que lo que estaba haciendo me estaba lastimando, y él me aprecia. Ya no me invita porque se sintió avergonzado. Yo me encontré con este hombre de Dios, 2 años después, 3, y él vino y me abraza llorando y me dice: te quiero pedir perdón por lo que pasó aquella vez que yo hablé del doctor. Pero quiero decir que tú me diste una lección, me dice él. Yo no he visto a nadie defender a su pastor como tú. Pues es que él intimida, pero tú me enseñaste que tú estás ligado a tus pastores por amor verdadero. Lástima que yo no lo pude hacer. Claro que no son perfectos mis pastores, pero si tú hablas de mis pastores, yo te voy a golpear en el nombre de Jesucristo. Te lo advierto. Y luego voy a pedirte perdón. Yo ya no voy a... Ya estoy más seguro en Dios de lo que soy en Dios. Soy hijo de Dios e hijo de los doctores. Tú te atreves a hablar de mis pastores y yo uso el versículo: más bienaventurado es dar que recibir, y te doy una buena. Y luego uso el versículo de que te tengo que pedir perdón. Para mí, después de Dios, son las personas y mi esposa, pero somos uno, más significativas para mí. Yo te quiero animar a ligarte a tus pastores.
Te quiero animar a que tengas un pastor, porque cuando tienes las victorias, si no tienes a alguien a quien honrar con esa victoria, puede subírsete a la cabeza y creer que tú eres la divina envuelta en huevo, que no sé qué significa, pero suena sofisticado. Y que cuando te pregunten, ¿quién te enseñó a pelear así? ¿Por qué tomaste esta victoria tan especial? Con la cabeza del gigante en tu mano, digas: yo soy hijo de tu siervo Isaí. ¡Aleluya! ¿Alguien aquí está escuchando a Dios? El reino de Dios opera en amor y obediencia. Es a causa de la falta de obediencia de los pastores que las ovejas tampoco saben obedecer y sujetarse, porque tú no puedes replicar lo que no tienes. Si tú no eres leal, los demás no son leales contigo. Pero eso puede cambiar, y en San Luis Potosí se puede levantar una fraternidad de pastores que se sujeta a sus autoridades, que no solo obedecen, sino se sujetan y son leales a ellos. De manera que en este estado y en esta nación, San Luis se puede establecer como un referente de pastores que saben obedecer. ¿Alguien está escuchando lo que Dios está hablando? Ruego al Señor que la suma de la palabra que se ha compartido desde ayer y hoy pueda quedar como una semilla en tu corazón y dar fruto para la gloria de Dios. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu verdad. Conoceremos la verdad, entenderemos la verdad, y la verdad nos dará libertad. Gracias por esta fraternidad de pastores que ha provisto la ocasión para darles la palabra. Señor, que esta palabra que se ha compartido desde ayer, Cris, Omar, y si en algo yo he contribuido, lo que tú me has dado, permanezca en los corazones para dar fruto. Más allá de una emoción, que tal vez este mensaje no es motivante ni emocionante, sino confrontador y retador, pueda llevarnos a ordenar nuestras vidas en el reino de Dios. Que venga tu reino a San Luis Potosí, y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, en cada iglesia de esta ciudad, en cada congregación de esta región de la nación. Y que en San Luis Potosí y en la región se levante un ejército de hombres y mujeres que obedecen y se sujetan a la autoridad. Hazlo tú en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.